Hola Yamani, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Yo estoy bien, Bien, ¿y bien por tú? acá. Todo bien por acá. Qué bueno. Yo estoy esperando a que se conecte más gente y como para empezar a conversar. A Ok. ver, sí, a ver, no, pero, a ver, no. Sí, ahí se unió Pineda Poblete y se está uniendo gente. Bueno, Ah, como vamos empezando, ¿no? Primero, darle la bienvenida a los que se están conectando. La bienvenida a esta segunda entrevista de Telecom en vivo le pusimos, así para entrevistar a distintas personas que tienen que ver con las Telecom, que son de la U también, y para saber qué están haciendo y de qué se trata esta área que no es muy conocida. O sea, creo yo, porque como que hay un conocimiento básico, pero no exacto. Entonces, para seguir con esto, le damos la bienvenida a Yamani Prieto. Él es doctor en Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Concepción y es profe de part-time igual de la carrera. Así que, soy Yamani, te voy a pedir que te presentes. Bueno, como dice Pauli, mi nombre es Jean-Marie Prieto. Terminé mi doctorado en Ingeniería Eléctrica el año pasado, en septiembre, y trabajé en el área de resiliencia en redes de datos. Más bien trabajé en la parte de modelamiento matemático y trabajé la parte que trataba de las fallas correlacionadas por software. Entonces, la idea de esa tesis fue mitigar un poco la acción de estas fallas correlacionadas dentro de las redes de datos, a partir de diversificar los dispositivos que estaban dentro de la red. Y bueno, también soy profe part-time desde hace 2 años de el departamento de eléctrica y ahí he hecho ramos como estadística para telecomunicaciones y procesos aleatorios y también hice lenguaje de programación. Ay, gracias, Yamani. Antes de empezar por el tema igual principal de esta entrevista, quería preguntarte igual, ¿cómo fue que llegaste al lado de Conce? ¿Cómo empezaste en Cuba? ¿Cómo llegaste acá? ¿Y cómo ha sido ese proceso? Claro, han pasado ya varios años de que todo empezó y bueno, yo terminé estudios de ingeniería en telecomunicaciones en Cuba en el año 2012 y ahí estuve un tiempo trabajando como investigador en la universidad que me gradué. Estuve 2 años y entonces después mi profesor guía de allá me recomendó que tenía que hacer doctorado, si quería seguir investigando, si quería dedicarme a este mundo de la academia y entonces buscamos algún lugar donde hubieran las condiciones y apareció Chile, que tenía un sistema de becas y bueno, también la Universidad de Concepción tiene cierto reconocimiento a nivel latinoamericano y mundial, entonces ahí, por ahí empezó el viaje y entonces llegué acá en el 2015. Ahí empecé el doctorado en el programa. Y bueno, siempre al principio es un poco tumultuoso todo, cambiarse de país, todo es muy diferente acá con respecto a Cuba. Y bueno, conociendo gente nueva, el doctorado que también es exigente, pero poco a poco uno va creciéndose ante esos desafíos y bueno, ahí va haciendo camino. Y en, Bueno, en el 2000.
2016, yo creo, empecé a trabajar con el profe Pessoa en esta parte de las redes y la resiliencia y esa parte. Mm. Bueno, y ahora, si nos puedes explicar tú un poco, no sé si acá toda la gente tiene que ver con las telecomunicaciones, pero ¿de qué se trata esta área de las redes de datos y con qué está relacionada? Claro. Como te comentaba, en el 2016 el profe Pessoa se ganó un proyecto sobre resiliencia ante fallas correlacionadas. Y en ese momento, un compañero y yo estábamos en la parte esta de tomar un tema para desarrollar en la tesis y empezamos a colaborar con el profe. Entonces ahí empezamos a indagar en el tema, a buscar en el área y empezamos a trabajar en las fallas correlacionadas, fallas lógicas, fallas que están, su mecanismo de acción es a partir de software compartido entre los dispositivos de la red. Entonces, ocurre que las redes, de forma tradicional, están compuestas por dispositivos que son del mismo fabricante. ¿Okay? Esto facilita, o en su momento facilitó mucho el despliegue de las redes, porque era más sencillo la operación, el manejo de las redes, pero la situación con este tipo de enfoque es que todos los dispositivos de red compartían el mismo software, el mismo hardware. Entonces, de conocerse una vulnerabilidad en ese software, pues un atacante podría causar una falla masiva dentro de la red. Entonces, el nuevo enfoque que nosotros estábamos mirando era diversificar los dispositivos que están dentro de la red. Entonces, tener dispositivos de diferentes proveedores, de forma de que si atacan cierta vulnerabilidad, solo una parte de la red resulte dañada. Entonces, por ahí comenzó el trabajo en la tesis de doctorado, en buscar métricas, en buscar alguna forma de diseño de acoplar estos dispositivos y que los ataques a ciertas vulnerabilidades no afectaran en gran medida a la red. Y este nuevo proyecto, que es un proyecto de la NIT, la idea es seguir ampliando esta investigación, porque dentro de la tesis nosotros llegamos a obtener un diseño estático, un diseño basado en los parámetros de los dispositivos en un momento dado. Sin embargo, ocurre que estos parámetros de los dispositivos y los riesgos a los que están los dispositivos va cambiando con el tiempo. Y el proyecto lo que busca es tener o brindar estrategias para hacer cambios dentro de la red y mantener un nivel de resiliencia en la medida que el tiempo va pasando, mediante cambios de dispositivos y por ahí va la cosa. Contarle un poco a la gente de que tú te adjudicaste ahora a este proyecto postdoctoral sobre esto mismo que venías trabajando del doctorado con el profe Pessoa, sobre las redes de datos. Bueno, igual yo quería preguntarte, cuando se habla de falencia en las redes de datos, ¿esto con qué tiene que ver? ¿Como un ataque de un hacker? O... Claro, las redes, cuando se diseñan, hay que tener en cuenta cuál es el volumen de datos que se va a transmitir, los servicios que van a atender, y también es necesario tener en cuenta cuáles son
los tipos de ataque o los tipos de fallas que puede presentarse en una red. Y los ataques pueden ser muy diversos o fallas de forma general. Estamos hablando de que es necesario proteger a las redes, por ejemplo, de eventos naturales. Por ejemplo, los terremotos, que son comunes en esta parte del mundo, o los huracanes, que son en otras partes. Pero además de estos desastres naturales, también ocurren ataques malintencionados. Por ejemplo, puede ser la operación de los hackers. Hace aproximadamente un año y medio quizás, hubo una serie de ataques mediante un ransomware, el WannaCry. Yeah. Y entonces, en ese caso, ese ataque estuvo dirigido a personas que ocupaban un tipo de software determinado, basado en Windows. Y entonces, ahí, aunque no directamente en los dispositivos de red, pero fue un ataque a dispositivos que compartían un software, que es el tipo de ataque que nosotros queremos minimizar, el efecto. Y bueno, otros ataques en los dispositivos de redes son, por ejemplo, ataques de denegación de servicio, que inundan, por ejemplo, un servidor con peticiones o cosas así y no lo dejan trabajar. Ese tipo de ataques es el que estamos mirando. Sobre cómo lo van a hacer, bueno, tú cuando, que yo igual le pedí un resumen antes a Yasmani sobre el proyecto, entonces él también me comentaba de que la gracia de este proyecto es que están viendo cómo ir cambiando ciertas partes de la red de datos para que esto no se quede estable, porque antes lo que pensaban era que era dejarlo todo y esto era muy estable, entonces todo va cambiando también, todo se va manejando de distintas maneras. Entonces, igual yo te quería preguntar respecto a eso, que ¿cómo van viendo qué pieza tienen que cambiar? ¿Esto es muy caro? ¿De qué se trata igual? Claro, los cambios que se hacen en una red, por lo general, obedecen a un nivel de servicio que el proveedor de Internet o el proveedor de la red a los clientes. Entonces, el proveedor se compromete con entregar tal nivel de servicio. Y entonces, cuando el nivel de servicio que ofrece el proveedor decae, entonces hay que hacer algún movimiento para restablecer ese nivel de servicio. Entonces, nuestro proyecto considera ese nivel de servicio asociado a la confiabilidad que tiene la red. ¿Entiendes? Ante un cierto ataque, mantener cierta calidad en el ancho de banda, en la velocidad que está ofreciendo. Entonces, como te decía, nosotros cuando empezamos la tesis, comenzamos a ver un diseño que lo que hacía era, tenías una red, migrabas esos equipos de acuerdo a alcanzar cierto nivel de confiabilidad, pero esa migración quedaba ahí en ese momento, con ciertos parámetros. Sin embargo, estuvimos revisando bases de datos que existen públicas, donde se publican cuáles son vulnerabilidades que han sido atacadas a los equipos en cierto momento. Entonces, lo que estuvimos viendo es que las tendencias o las probabilidades con que ocurrían esos ataques a diferentes servicios y cosas así, iba cambiando en el tiempo. Entonces, tal vez este equipo en un momento dado era muy confiable y después, con el paso del tiempo, se va viendo que tienen muchas vulnerabilidades
y ya no es tan confiable. Entonces es mejor cambiarlo por este otro equipo. Entonces, la idea del proyecto es implementar métricas basadas en la confiabilidad de los equipos para ir vigilando la red. Entonces, basado en esas métricas y basado en las características de los equipos, colocar un nivel de servicio que sea necesario ir observando, ir muestreando, y cuando ese nivel de servicio ya no se cumpla, entonces ver, minimizando costos, cuáles son los equipos que hay que mover dentro de la red o cuáles son los equipos que hay que comprar nuevos y colocar dentro de la red para restablecer ese nivel de servicio. Ya, ya me va quedando más claro. Voy a leer un poco los que nos han escrito, porque hay 10 personas ¿Vale? mirando, igual hay hartas. Y bueno, y gracias a toda la gente que está mirándonos también, que está interesada en el tema. Mira, acá dice EduPaz72, un gusto poder observarlo en esta entrevista a usted, doctor Prieto. Saludos desde Ecuador, dice. Igual acá, bueno, claro, hay gente que se unió, pregunta, o sea, claro, si se pueden hacer preguntas y sí, el objetivo es ese, que puedan hacer preguntas y podamos contestarlas, puedan saber de qué se trata también esto. Así que eso, eso. ¿Y qué más? Claro, te quería preguntar ahora igual por la etapa en la que están de trabajo, por lo que tengo entendido. Bueno, yo hace poco supe que te adjudicaste el proyecto, entonces, ¿cuáles son las líneas que siguen ahora para trabajar? Bueno, yo también recientemente me enteré de la adjudicación del proyecto. La noticia llegó a finales de julio. Me llegó la notificación. Y entonces yo estaba trabajando en otros temas, así que estoy retomando toda la investigación porque la tesis terminó en septiembre del año pasado. Entonces, ahora lo que se viene es una revisión del estado del arte, ver qué es lo último que se ha estado haciendo en estos temas para revisar con las ideas que se propusieron inicialmente en el proyecto. Y entonces de esa revisión y con las ideas iniciales del proyecto se enmarca cuál es la estrategia que vamos a seguir. Y la idea inicial es concretar la parte del modelamiento matemático del proyecto y empezar a hacer simulaciones, y de ahí también tenemos que estar revisando, porque dentro del modelo está la evaluación de los riesgos de los dispositivos, que es una parte importante porque ese conocimiento de los riesgos va a alimentar el modelo matemático, de donde se va a hacer todos los cálculos y se va a revisar los niveles de servicio. Y entonces, la idea del proyecto es que una vez que esté todas estas simulaciones, empezar a mirar dónde implementar este enfoque multiproveedor, en qué tipo de dispositivos. Entonces, por ahí se iría cerrando el proyecto. Bueno, como tú decías, igual como que estás viendo el estado del arte de esto, entonces quería preguntarte como qué es lo que se hace actualmente en el mundo para enfrentar este problema de la red de datos, qué es lo que has visto tú igual sobre esto. Bueno, hay muchas estrategias, eh, no todas en el mismo camino que estamos viendo nosotros, que es la diversificación de los equipos. Y mm, depende de qué es lo que se quiera, ¿cómo se llama?
evitar dentro de las redes, el tipo de ataque que se quiera evitar y demás. Entonces, súper amplio. Hay harta, de haber harta información igual sobre el tema. Y bueno, y eso, ¿y qué esperas tú igual que si es que piensas en algún resultado probable de este proyecto, si, o si es que todavía no piensas que puede pasar? Claro, los primeros resultados son en la parte de la modelación, la parte de confiabilidad en las redes de datos, la parte de las métricas y plantear estrategias de cómo aumentar la confiabilidad. Entonces, esa sería los primeros resultados y publicar esos resultados. Y de ahí estaría la otra parte que es la implementación, que quizás no se logre dentro del proyecto. ¿Entiendes? Pero si no se logra, va a quedar así como la punta de lanza para un próximo proyecto. Un proyecto de iniciación, como le dicen los, como esa etapa que tienen la gente que se dedica como a la investigación, tiene como una etapa, toda una escala de nombres, de fondos, así, por subir. Mira, vamos a leer un poco las preguntas que nos han llegado, aunque vi una, pero era como bien general. O sea, no sé si se relaciona con el tema, porque dice, ¿por qué cuando intentaba entrar con la señal de mi servicio de internet hogar a la página de la comisaría virtual? Creo que esto es como igual algo nada que ver. O la de alguna AFP, no ingresaba, pero sí hacía con mis datos móviles, podía ingresar. No sé, yo creo que este tema es como para llamar a su compañía de telecomunicaciones para preguntarle, pero porque quizá el tema del wifi ahí en realidad. Igual aquí dice EvoPass72, dice un tema muy interesante, muchos éxitos. Y aquí hay una pregunta de Diego Antonio y dice, el sistema de métricas que miden las QoS, ¿en qué nivel de red se implementaría? No sé si está bien pronunciado QoS, no sé cómo. Sí, Quality of Service. Ay, Bueno, ahí eso todavía no hemos visto sobre qué variable de la red, porque una idea inicial que tenemos es trabajar sobre la parte física, o sea, sobre qué nivel de conexión queda dentro de la red una vez que se haya efectuado un ataque. Entonces, ahí estaríamos viendo la parte de la topología. ¿Ok? Después tenemos que ver quizás el ancho de banda y esas cosas así. Es lo que vamos a estar viendo. pero, Pero en este momento, como te comentaba, estamos en la parte del modelamiento matemático. Entonces, la parte de grafos y esas cosas así. y una pregunta así como bien ignorante, no sé si alguien más sabe, pero ¿qué son las Quality of Service? ¿De qué se trata? Eso es Quality of Service, es la calidad del servicio. Y es lo que te Ah, comentaba, ya. Ah, como, que es lo que ofrece el proveedor a los clientes, ¿entiendes? Y es sobre es lo que él se compromete. Por ejemplo, cuando una empresa de telecomunicaciones te dice, tú contratas un servicio por un ancho de banda determinado. Entonces, él tiene que proveer físicamente toda la red para que tú recibas en tu hogar cierta cantidad de megabytes o de gigas. ¿Entiendes? Entonces, ese compromiso es el que estamos hablando de garantizar. ¿Entiendes?
Sí, y Por ahí ahí me va la queda, cosa de sí, ahí Quality me of queda Service. más claro. No sé si hay más preguntas o dudas sobre el trabajo que está realizando Giovanni. Hoy no sé si se escucha la lluvia súper fuerte. Y, pucha, no tengo mi audífono a mano, pero bueno, igual quería preguntarte también un poco sobre tú como profesor acá de la carrera, como qué le enseña a los chiquillos que están estudiando, cuál es tu área ahí dentro de eso. Claro. Acá en Telecom yo he estado haciendo dos ramos de estadística y procesos aleatorios. Y bueno, la confiabilidad en redes tiene un fuerte basamento en el área de las probabilidades. Entonces, de vez en cuando uno pues pone un problema ahí de redes en las clases y cosas así. Eh, y bueno, de forma general, las telecomunicaciones se apoyan fuertemente de las nociones de probabilidades estadísticas, porque hay muchos temas, muchas variables que se miden dentro de la red que no son determinísticas. Y entonces, por lo general, lo que se hace es que se trabajan con promedios y esos temas estadísticos. Sí. ¿Y qué tal, bueno, pasando un poco ya más a lo cotidiano, qué tal ha sido como la experiencia, bueno, no sé si tan solo en Telecom, pero en el departamento de ingeniería, bueno, para los que no conocen la carrera, nosotros estamos dentro de la facultad de ingeniería y dentro de la facultad está el departamento de ingeniería que tiene otras carreras. Y dentro de eso está ingeniería en telecomunicaciones. Entonces yo te quería preguntar cómo ha sido como el recibimiento, la experiencia igual, la experiencia académica, universitaria. Ha sido buena, ha sido un poco el cambio este de alumno a profesor part-time, ha sido bien interesante. Eh, bueno, los profes son bien de buena onda, me he sentido parte, en realidad, eh, apoyado en esta parte del doctorado y bueno, igual cuando se acaba el doctorado sales al mundo, tienes que buscar trabajo, tienes que mantenerte y desde ese punto de vista también los profes han sido bien colaboradores, indicándote más o menos cómo desarrollarte, cómo postular a los proyectos, cómo postular a las pegas que se vienen. Entonces, ha sido buena la experiencia. Qué bueno. ¿Y en qué otras áreas igual te gustaría trabajar de las telecomunicaciones o seguir por esta área también? Como qué se viene para ti ahora o después de... Bueno, la parte de confiabilidad está como dentro de la optimización dentro de las redes. Entonces, no solo la optimización es cómo manejar una cantidad de recursos que tú tienes finitos dentro de la red y de acuerdo a las prioridades que hay o de acuerdo a, a las necesidades que tiene cada cliente dentro de la red, ir abriendo estrategias para, ¿cómo se llama? Para mejorar los servicios. Entonces, ese es uno de los caminos. Lo otro es que dentro de la investigación yo también trabajo en reconocimiento de patrones Mm. y procesamiento de señales. Entonces, por ahí también hay otros tipos de proyectos y desafíos. ¿Qué, También, como explicarle un poco a la gente de qué se tratan estas áreas de reconocimiento de señales, de claro, patrones? sí, reconocimiento de patrones y clasificación es el área de identificar cosas, por ejemplo, yo antes de venir para acá, para Chile,
trabajé en la parte de identificar señales digitales. Ya. Entonces, a veces uno tiene un dispositivo y recibe una señal que está codificada y Ay, entonces tú puedes, a pesar de que no reconocer la información que te está recibiendo, tú puedes reconocer, por ejemplo, qué tipo de modulación tiene esa señal o qué frecuencia de portadora. Y entonces eso lo tienes a partir de esa señal. Tienes que hacerle procesamiento y ahí reconocer, identificar. ahí encuentras más información después de ese procesamiento. Claro, exactamente. Entonces también después, antes del proyecto, acá trabajé en reconocimiento de imágenes, o sea, la parte de clasificación, pero en imágenes. Entonces, a veces uno requiere automáticamente reconocer cosas en las imágenes para que no necesariamente tenga que una persona estar mirando y porque puede ser tedioso, puede ser difícil, y a veces uno quiere que ese procesamiento sea más rápido, entonces tiene que Sí. automatizar. Y en esa parte también estuve trabajando un tiempo. Bien, entonces ya estamos finalizando con esta entrevista. Ha pasado volando igual, media hora, me di Sí, cuenta. pues, Sí, no sé si alguien también de los que están viendo quiere hacer una pregunta igual a Yasmani, la podemos leer. Delante de don Luis Arteaga, que es el encargado de los laboratorios de la carrera, me mandó una pregunta, decía, ¿cómo aprendió a jugar a la pelota? Dijo él. ah, qué historia. No sé si... Bueno, la pelota fue una tremenda experiencia, Ah, porque porque antes... uno como estudiante de doctorado es así como metido ahí en la cosa y a veces pues no comparte fuera del laboratorio, se pierde mucho. Entonces, con esos juegos, con los juegos de pelota apareció esa oportunidad de conocer otras personas, también de conocer la cultura chilena, porque uno anda ahí, ¿no? Como de la Y pichanga. ahí, claro, entonces ahí me acuerdo que me invitó Don Exi. Don Exi fue que empezó la cosa y no, al principio yo no le daba ni a una le daba. Y poco a poco ahí fueron, no, sí, dale para acá, ponte, párate de esta manera. Y no, fui mejorando la cosa con la pelota. Ya, qué bueno, me alegro que haya avanzado así como en distintas áreas. Mira, Don Exe justo puso ahora un mensaje que dice un abrazo, profe. Pone ahí. Ana Gómez Ger dice excelente profesional de su universidad. Así que ahí estamos. Bueno, ya estamos finalizando. No sé si quieres dar un mensaje, despedirte de la gente que te Eh, estuvo viendo. bueno, agradecerte, Pablo, por la invitación de participar y creo que es una buena idea también para los chicos que están estudiando en la carrera, un poco ver hacia dónde, qué se viene luego de los estudios, cómo seguir preparándose. Eso es lo que buscamos, porque, o sea, y gente, que ellos puedan ver como las distintas áreas que se trabajan y que pueden trabajar y también informarle a los que están interesados en esta área y como que les pica el bichito y quieren saber más. Entonces, para todo ello y para la gente que es curiosa, que igual quiere saber, como para todos este espacio que justo ahora en la pandemia nos viene súper bien, igual para hablar. Claro, sí. Sí. Sí, así que eso, igual me despido y le doy las gracias a toda la gente que nos vio. Después de esto se va a guardar y lo suba a YouTube también, así que, y dejar los invitados para la otra semana que vamos a estar con la profe Paulina Cid. Ella es abogada y vamos a hablar igual un poco de las telecomunicaciones, del marco legal de las telecomunicaciones. Ahí cualquier duda nos escriben y le vamos preguntando. Así que eso, muchas gracias a todos, muchas gracias Yasmani por aceptar la invitación igual. Y hace harto tiempo que Gracias, no te Pablo. veía, así que igual Sí. bien.
sí, desde que empezó todo. Eso. Ya, muchas gracias. Chao, nos vemos. Chao.